de coordinación de actividades interdependientes o de interacción entre los actores, digamos. Desde los años 90 se produce un resurgimiento de este concepto, que hasta ahora había sido bastante manoseado en realidad, y ha sido objeto entonces de estos múltiples significados que terminan siendo todo y nada a la vez, similar un poco a lo que ocurre muchas veces con el concepto de sustentabilidad, que quizás para algunos es más familiar. De a poco se comienza a diferenciar en ciertas corrientes teóricas de gobierno como instituciones y agentes, y de gobernar como jerarquía. Entonces el auge de su uso en las últimas décadas se ha caracterizado por un creciente interés, digamos, en los modos de autorregulación y coordinación horizontal de cooperación entre los actores públicos y privados. Entonces, en el debate teórico es posible identificar tres principales perspectivas. Ahí se ven el... Sí, eso. Las tres principales perspectivas: la prescriptiva, por una parte, que da cuenta de un nuevo fenómeno empírico, nuevas formas de interacción, cooperación y toma de decisión en distintos ámbitos, entendida como redes autoorganizadas de actores y más bien horizontales, nuevos arreglos institucionales formales e informales que regulan, como vamos a ir explicando a lo largo de las otras diapositivas, y que coordinan estos procesos de toma de decisión. Entonces, como descriptivas de formas heterárquicas, alternativas a estas lógicas verticales y jerárquicas del Estado y económicas o de eficiencia, o sea, perdón, del mercado basadas en asignación eficiente, que para algunos autores más bien han fallado, o que para otros resultan insuficientes en la práctica. Entonces, de ahí la necesidad de poner el foco en estos esquemas de cooperación público-privado que se van haciendo cada vez más comunes. Luego, por otro lado, tenemos la corriente prescriptiva o normativa, que consiste en más bien en un set de principios y prácticas de gobernanza o como herramientas tecnocráticas que se promueven como neutras y que en el fondo debieran ser seguidas. Creo que hubo un... ¿Se cayó Daniel, parece? Sí. Pero bueno, para seguir entonces una perspectiva más prescriptiva relacionado a cómo deberían ser estos procesos de gobernanza. Es decir, se dice que debería haber más transparencia, más cooperación, debería haber una colaboración estrecha entre los distintos actores, entonces se está dando una pauta de cómo debería ser la gobernanza en términos prescriptivos. Y por último, Ahí sí, quedamos en el analítico. ¿Estaba ahí tú? Ah, ya, Sí, no pasé caché el que me analítico. había caído. Perdón. Pero vieron descriptiva y prescriptiva. Sí. ¿Vieron, Coto? Sí. Ya. Entonces, bueno, y la analítica más como un lente analítico. ¿Se escucha? Sí. Ya. Y la analítica más bien como un lente analítico, digamos, o herramientas para comprender distintos modos de interacción de diferentes actores públicos y privados y la sociedad civil, analizar estas nuevas formas de cooperación en red horizontales que se dan, estas nuevas formas de deliberación y participación, pero en distintos, o sea, teniendo conciencia de que se dan en distintos contextos sociopolíticos, económicos y geográficos específicos, para poder ver cómo, en el fondo, comprender cómo se produce la legitimidad en sistemas políticos con estas nuevas formas, visibilizar y analizar las relaciones de poder y asimetrías subyacentes, y muchas veces asociado a la pregunta de si estas nuevas formas de cooperación, coordinación, interacción entre los actores son reemplazo en vez del Estado, o como nuevas formas de gobernar junto al Estado, digamos. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces que esto ha sido el debate teórico más bien en el norte global acerca de la gobernanza, donde es posible identificar esas principales corrientes, pero en la discusión de Latinoamérica y Chile es más bien posible identificar como la predominancia del enfoque prescriptivo de recomendaciones o recetas de buena gobernanza, promovidos por organismos internacionales multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Podemos ver ahí algunas de las definiciones. Por ejemplo, el Global Water Partnership ha hablado de la crisis del agua, es principalmente una crisis de gobernanza. Entonces podemos ver en sus definiciones, no sé si las pueden ver ahí,
En el fondo podemos ver, por ejemplo, la de la OCDE como un abanico de reglas prácticas y procesos políticos, institucionales, administrativos a través de las cuales se toman e implementan decisiones, los actores pueden articular sus intereses y sus inquietudes sean tomados en consideración. Y los tomadores de decisiones rinden cuenta. O sea, hay una separación entre los tipos de actores, digamos, igual tiene un poco de esta jerarquía, ¿no? Después, como por ejemplo la del Banco Mundial, como conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales se determina la forma en que se ejerce el poder de un país para desarrollar los recursos económicos y sociales. Entonces, en el fondo, estas definiciones están basadas en general en mantienen un poco esta lógica top-down o impositivas del norte global, sin muchas luces de cómo implementarla en la práctica por una parte, pero además estas recetas de buena gobernanza suelen conllevar, por así decirlo, generalizaciones homogeneizantes sin considerar los contextos geográficos, sociales, políticos, económicos e institucionales específicos de los países, y cuando en realidad las realidades institucionales y los procesos en el sur global son distintos, por ejemplo, el rol y la capacidad del Estado. Además, es posible identificar lo que llaman el sesgo del problem solving como orientado a resolver problemas, de lo que va implícito en estos discursos de receta de buena gobernanza, más que fijarse en la estructura y proceso, como propone la propuesta, o sea, la corriente analítica, como vamos a ir viendo. Entonces, estas herramientas desde una perspectiva prescriptiva son promovidas como neutras, además, y técnicas, pero implican ciertos sesgos políticos también, o económicos, es decir, conllevan algún paradigma específico de relación con la naturaleza, en este caso el extractivismo, modelos políticos y económicos sobre la base de la concepción del agua como un bien económico, desde la visión económica estrecha del agua como una mercancía, como vamos a ver, basados también en un sistema desregulado y libre de mercado, derechos de propiedad fuerte, un Estado facilitador, de maximización de ganancias por sobre necesidades sociales, etc. En el fondo, bajo una lógica discutible de que ello atrae las inversiones. Entonces no se hace cargo de otros valores del agua, como los sociales, ecosistémicos y culturales, y por tanto de los problemas en general de equidad social, protección ambiental y visiones culturales distintas. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces, tomando esta corriente que a nosotros hemos tomado como marco teórico de nuestras investigaciones, de la gobernanza como una herramienta analítica para comprender las distintas formas de interacción, digamos, decir, los complejos procesos de interacción e independencia entre los actores con diversos intereses, diversos modos de coordinación de esta acción colectiva, más cooperativa, en un entorno de pluralidad de intereses y actores que se organizan y colaboran o no, dependiendo los procesos de análisis, para enfrentar de forma colectiva estos desafíos, objetivos comunes, acordados. Y estos procesos obviamente ocurren en distintos contextos sociopolíticos y geográficos, como decíamos antes, y en distintas escalas, local, regional, nacional e internacional, que hay que tener en mente. Entonces, como componentes tenemos multiplicidad de actores, intereses diversos, objetivos comunes, que vamos a ver después en el ejercicio aplicado, pluralidad de conocimientos. Otro elemento importante es la interdependencia de estos actores, un elemento importante a tener en consideración, que en el fondo van integrando sus diferencias, se supone, en una relación mutuamente influyente, es decir, que en sus interacciones los actores deciden ser parte de su autonomía para beneficiarse de la colaboración en pro de intereses comunes. Esto es como de soluciones al problema colectivo que no podrían conseguir cada uno por su lado, básicamente. Entonces, esta perspectiva analítica se enfoca en procesos y estructuras de interacción de los actores, y en ese sentido nos parece importante tener en consideración que dentro de las estructuras encontramos las instituciones formales, las leyes, hacer esa diferencia, que en nuestro ordenamiento se suele hablar de instituciones más asociadas a la institucionalidad, las leyes formales, de las informales, que nosotros llamaremos instituciones propiamente tales, que determinan la forma en base a patrones estables de interacción legitimados por los actores y que determinan entonces el comportamiento y la toma de decisión y de movilizar estos consensos entre los distintos actores involucrados en estos diversos contextos políticos y sociales. Entonces, esto se diferencia con la gestión como una coordinación a corto plazo, más bien jerárquica, que es lo que vamos a ver que promueve un poco la regulación actual, y distinto a estas instituciones a largo plazo que van surgiendo desde los actores como arreglos institucionales, muchas veces en contraposición a la regulación, o por vacíos legales que se producen, o porque el modelo no responde a estas necesidades. Entonces, adoptamos una definición amplia de gobernanza como distintos modos de interacción, coordinación y cooperación en que organismos públicos, sector privado y sociedad civil se organizan para buscar soluciones a un problema común.
Y en ese sentido nos parece muy importante esta necesidad como de esta herramienta por la integración de las políticas intersectoriales, o sea, permite tener un análisis más holístico, relevar esta coordinación vertical y horizontal que han sido temas recurrentes al hablar de gobernanza de agua contemporánea, y nos gusta también como poder complementarlo con un enfoque desde la ecología política, en el sentido de considerar la dimensión política oculta tras estos enfoques técnicos administrativos. Perfecto, entonces, ya teniendo en claro un poco la idea de la gobernanza en general, queremos aterrizarlo a la lógica de la conflictividad, es decir, cuando hay conflicto se hace más necesario, por ejemplo, que emerge la gobernanza, o la gobernanza emerge cuando los conflictos se hacen más patentes. En este caso, entonces, queremos revelar la interacción de tres conceptos interesantes para entender esto. El primero, el espacio geográfico, que sería la componente de expresión espacial, o sea, material, digo, de lo que vemos, la realidad, de diversos procesos, ya sea económico, social o cultural. Entonces, es una realidad, sí, que está configurada por una compleja red de interacciones. En el segundo punto está el territorio, que sería cómo los actores o los grupos sociales se apropian de este espacio. Entonces hay un proceso de apropiación en que hay distintas prácticas que son sostenidas en el tiempo por un conjunto de agencias, actores, el Estado, etcétera. Entonces hay un fenómeno de apropiación. Y ahí nos pasamos entonces al tercer concepto, que sería la territorialidad, o sea, el grado de control de una determinada porción del espacio geográfico por una persona, en este caso del territorio. Entonces, en un territorio podemos ver diversas territorialidades definidas, por ejemplo, por una compañía multinacional, una territorialidad definida por un grupo social, por un bloque de estados, en el caso de alguna cuestión más internacional, etcétera. Entonces, tenemos una territorialidad individual, que puede ser un actor individual o un actor colectivo, también una organización social, por ejemplo. Entonces, estas territorialidades muchas veces están en disputa, y es decir, están en contra o a favor, y van produciendo distintas transformaciones socioespaciales, entendiendo que la territorialidad también es una instancia de ejercicio del poder. Cuando tenemos una empresa, por ejemplo, ejerce una territorialidad más ligada a la apropiación del territorio económica, y genera transformación espacial. Entonces, tal como lo habíamos planteado antes, tenemos una lógica más de interrelación y circular. Entonces, en este sentido, esta cita nos da luces claras de esta interacción entre estos conceptos, en que en el espacio concurren y se sobreponen distintas territorialidades, locales, regionales, nacionales y mundiales, con intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de complementación, de cooperación, y en este caso, o de conflictos, que sería como lo ligamos un poco a nuestro tema en particular, en que tenemos estado ya llegado a los recursos naturales en general y al agua en particular, conflictos socioambientales. Adoptamos un poco para esta presentación la propuesta de Folky del 2001, en que conceptualiza un poco el medio ambiente o el hábitat, y por otro lado la organización, el individuo, la comunidad, en que el conflicto socioambiental nace por una alteración por un agente externo, es decir, por ejemplo, una empresa privada, agroexportadora, en este caso más del agua, o algún agente interno, la comunidad misma genera una alteración en esta relación entre el hábitat y la comunidad, y es súper contexto dependiente, es decir, en otro lugar y en otro tiempo no generaría el mismo conflicto. Y además, también revela un poco, aliste una lectura de Folky, que no necesariamente es negativo el conflicto, sino que probablemente también tenga ribetes positivos de generar cambios. Y también queríamos mencionar que esta relación entre comunidad y medio ambiente que se ve alterada revela también una relación agua y sociedad, es decir, que pueden haber una racionalidad, sentido, intereses y significados por los distintos actores desde una perspectiva más económica, es decir, utilitaria, por ejemplo, la teoría de la elección racional económica, o puede ser un sentido, un interés más cultural del agua, etcétera. Entonces, se va produciendo, además, tomamos de nuevo el concepto de territorialidad, en el caso de los conflictos. Y por tanto, aquí es relevante decir que los conflictos y la gobernanza van de la mano, en el sentido que se busca la reducción del ruido de la comunicación, que los distintos actores se entiendan, pero se ve dificultado por las distintas racionalidades muchas veces, y
también en este caso nosotros planteamos que se tensiona la búsqueda de consenso, es decir, esta idea general, quizás más prescriptiva, de decir la gobernanza necesita consensos, puede ser puesta en jaque en estos casos de conflictos que se dan en el caso del agua. Entonces, el debate contemporáneo que se da ya más aterrizando la conflictividad en el caso del agua, de cómo gobernar el agua como un objeto, eh, se da principalmente relacionado a las características propias del agua. Bath, por ejemplo, propone 4 características relevantes, como que el agua es un elemento fluido, variable e interconectado, que no es sustituible, es decir, es una necesidad vital, que genera externalidades o recibe externalidades ambientales o salud pública, está muy relacionado a la bebida, por ejemplo, y también tiene un componente de una alta carga simbólica y cultural. Entonces, el agua, dentro de un conflicto, teniendo todas estas características, ha sido abordada por distintos marcos conceptuales, que podemos ver, bueno, a lo largo de la jornada también se han visto varios de estos conceptos, como la seguridad hídrica, la gestión a nivel de cuenca, la necesidad de relevar los servicios ecosistémicos, las soluciones basadas en la naturaleza, la gobernanza del agua, la gobernanza adaptativa, que incorpora un poco la incertidumbre, resiliencia, la gestión integral de los recursos hídricos como paradigma, en que no es solo el agua la que se gestiona, sino que en su totalidad todo el territorio en este caso, el desarrollo sostenible, impulsar la gobernanza del agua hacia un desarrollo sostenible, y también un paradigma nuevo que se habla también del nexo agua, energía y alimentos. Entonces, hay mucho debate contemporáneo que se está dando, sobre todo a nivel académico, y que se está llevando a las políticas públicas, y ahora es relevante aterrizar en el caso de la gobernanza del agua, cómo se da en Chile. Claro, y en ese sentido, como introducíamos al comienzo, estos procesos de gobernanza están bastante determinados en su base por el marco regulatorio actual en Chile, donde es posible ver, como varios autores han identificado, y que los que están participando en el taller de las jornadas sabrán, y si no, bueno, están las bibliografías disponibles en el PowerPoint, pero autores como Jessica Batts, Volado, Michel Luca, de distintas maneras, Joanna Hall y Karl Bauer han hecho distintos diagnósticos, entre otros muchos, obviamente, respecto como al modelo regulatorio que rige en Chile en estos aspectos relacionados con la gobernanza del agua. Entonces es posible identificar, claro, el agua como un bien nacional de uso público, pero que por otro lado, al conceder derechos de aprovechamiento de agua entendido bajo una concepción de propiedad privada bastante exacerbada o amplia, asociada a un modelo desregulado, digamos, bastante desregulado, se da que el rol del Estado es bastante limitado en ese sentido, y además la gestión es justamente regulada por el Código de Aguas, principalmente la Constitución y leyes anexas, recae en los titulares de derecho a aprovechamiento y en las organizaciones de usuarios. Esto, por una parte, conlleva ciertas fallas asociadas justamente a la gobernanza del agua, en el sentido de que se excluyen ciertos actores de poder participar de manera legítima o habilitada, por así decirlo, dentro de esta institucionalidad formal, distinto de la informalidad que van naciendo, y también el fraccionamiento de esta gestión en el corto plazo, y obviamente que incide en lo que es la gobernanza del agua en el mediano y largo plazo, porque justamente estas organizaciones y los mismos titulares se refieren como a la toma de decisión respecto de secciones del río o de fraccionamientos o sectorializaciones de acuíferos, como digamos en la presentación de Gustavo Rigo pasada, o de finalmente, al final, fragmentación de la cuenca. Además, por otro lado, la regulación tiene un énfasis en aguas superficiales, que ha tratado de irse subsanando tras de algunas reformas, pero todavía es insuficiente, y también en derechos de agua consultivos, lo que genera también, por una parte, que se da una desintegración en los procesos de gobernanza, por así decirlo, porque se producen ciertas asimetrías de poder, a la concentración de las acciones en los titulares mayoritarios. Por otro lado, también es posible, vamos a pasar muy por rápido, después podemos profundizar un poco en el análisis de caso, porque es mucha información en tan poco tiempo, pero para que se hagan una idea general, también en el fondo esta regulación tiene un enfoque bastante productivo, y se van generando entonces, Coto, si puedes pasar a los siguientes círculos, conflictos
socioambientales, toda vez que no se abordan problemas de inequidad social o degradación ambiental. También, bueno, lo que muchos han escuchado a partir de los diagnósticos del Banco Mundial de los años 2011 y 2013, esta multiplicidad de organismos competentes, que además va asociada a una descoordinación de los distintos actores que intervienen, tanto en la gestión como a mediano y largo plazo en la gobernanza del agua, políticas y normativas sectoriales de los distintos ámbitos, no solo de agua, de agricultura, de minería, que no conversan. Entonces ahí se produce la falta de comunicación entre los distintos actores, la falta de información y transparencia respecto a los procesos de toma de decisión de instituciones formales, bueno, la falta de comunicación que comentábamos, que es tan fundamental como vamos a ver, y lo que va un poco dando cuenta también, y que permea como todo este sistema, por así decirlo, es un eje como más o menos rector de cómo se va dando esta propiedad privada por sobre la función social al final, y que va vinculado con los otros aspectos que veíamos en que se van produciendo conflictos socioambientales. Y entonces el fundamento que hay tras de esta regulación, en realidad es que el agua es como un bien económico, y desde una concepción estrecha del agua como mercancía, que es el siguiente, todo el siguiente circulito, claro. Y en esto es muy importante poder tener de nuevo presente en la mente, o sea, en nuestras mentes, como la diferencia entre gestión, en lo que es como la toma de decisión respecto a la distribución de las aguas, o como a la gestión técnica, digamos, de corto plazo, las instituciones que se van formando respecto a estos vacíos, estos conflictos, de los actores que tratan de incidir o de interactuar para poder como suplir estos vacíos o contradicciones que se producen en la regulación o insuficiencia, que puede ser, por ejemplo, el priorizar ciertos actores en los directorios de la organización de usuarios, aunque sean minoritarios en términos de acciones, priorizar el consumo humano para poder alcanzar una estabilidad social, digamos, que permita desarrollar las actividades productivas en algunos casos. Hay varios casos que podemos comentar después, o también en el caso de equilibrar la participación de usos consultivos no consultivos, eso más como en las relaciones que se dan entre instituciones formales e informales, y bueno, ahí vamos ahora la idea es poder comentar un poco entre todos experiencias relacionadas con estos elementos que hemos podido introducir respecto como a esta perspectiva analítica de gobernanza del agua. Entonces, en la siguiente diapositiva proponemos hacer un análisis colectivo de casos, que es lo ideal de poder tomar esta herramienta y decir, bueno, ya, ¿y para qué nos sirven? ¿Cuál es la utilidad, ¿no? en nuestros trabajos, nuestras investigaciones o experiencias profesionales? Y pensamos en inventar un caso o tomar varios, pero al final dijimos, mira, en realidad el caso que todos, por las distintas formaciones que hay de los participantes hoy en día, habrán escuchado el caso de escasez de agua en Petorca, para poder tener como un piso en común, sin perjuicio de que la idea es poder complementar con ejemplos de otros casos, que al final nosotros tenemos la teoría que desde esta perspectiva analítica es posible como identificar problemas comunes en los distintos territorios generales, y que se dan con manifestaciones particulares en ciertos territorios obviamente, pero que comparten un eje que en este tipo de análisis más, por así decirlo, introductorios, son comunes. Entonces, las principales características de este caso, que todos más o menos sabemos, yo creo, es en el fondo esta escasez de agua que se produce por el cambio de uso de suelo de pequeña y mediana agricultura, de grano, extensas áreas de monocultivos de palto y cítricos agroindustriales, el sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, la priorización de función productiva sobre el consumo humano, las extracciones ilegales que se van generando de agua subterránea, y lo que conlleva la sobreexplotación y agotamiento de fuentes, el desabastecimiento consecuente para la subsistencia, tanto consumo de agua potable como actividad de subsistencia agrícola pequeña, por así decirlo, y obviamente la destrucción de ecosistemas, como todos hemos podido presenciar de alguna forma. Y nosotros vamos a conectarlo también con nuestra experiencia en la cuenca del Biobío y la cuenca de la Araucanía, en los ejemplos un poco. Entonces, si nosotros pensamos en las principales preguntas que pueden venir asociadas, o por lo menos que han salido en nuestras investigaciones, es cómo es la gobernanza en un caso específico, cuáles son los roles de los actores en la gobernanza, cuáles son las posibilidades de llegar a objetivos comunes. En realidad, ¿es posible consensuar objetivos? ¿Hay objetivos consensuados? ¿Cuáles existen instancias paralelas de coordinación e interdependencia entre estos actores, y cuál es su reflejo, o cómo se reflejan en los intereses y objetivos distintos? ¿Qué fallas de gobernanza existen y por qué se producen? ¿Qué influencia existen de las instituciones locales? ¿Y por qué aún no se soluciona el problema del agua en la zona? Además de tener como noción de cuál es el proceso histórico, geográfico y regulatorio que subyace a este análisis de gobernanza. Entonces, vamos a tratar a continuación
de pasar a una herramienta que nos permite la tecnología hoy en día para hacer lo que podríamos haber hecho en vivo un poco con una pizarra, pero es como un análisis colectivo de esto. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchos casos, esto no pretende hacer un diagnóstico de la gobernanza del agua en el caso de Petorca, pero que nos sirva un poco de ejemplo para ir viendo cómo se pueden ir desglosando estos componentes y como que quede claro más o menos como su conexión, como la complejidad de estos problemas, la necesidad de un análisis holístico y de poder ir viendo estas interdependencias que se dan entre los actores y entre como los distintos componentes de análisis, y también poder abordar las fallas. Entonces los invitamos ahora a poder ir participando con nosotros. Vamos a tratar de... Sí, ahí pueden complementar entre el chat y levantar la mano. Eso Creo que ya, yo voy a estar está... atenta al chat. Y no sé si alguien quiere partir mencionando algo como probablemente hay actores comunes a lo largo de todos los conflictos o los casos de gobernanza, los intereses distintos que se van disputando, los objetivos. No sé si alguien... Entonces, por ejemplo, podríamos identificar como actores las autoridades municipales, que han sido actores bastante relevantes en el caso de Gobernanza Agua de Petorca. No sé si Matías o Cata están por ahí. No sé si los participantes pueden llegar y hablar, tienen que levantar, o están habilitados sus micrófonos. Sí, tienen habilitado el micrófono. Ya. O sea, tienen que deshabilitarlo ellos. O habilitarlo ellos. O sea, tienen que Tienen desmutearlo. que hacerlo. Ya. Para que vayan comentando, no somos tantos, así que... Y también pueden plantear sus dudas porque también los podemos situar en este pequeño ejercicio. eso. No sé si hay algún Un voluntario. poco. Oye, ¿Aló? una consulta un poco que es... ¿Sí? No sé quién está hablando. Creo que está... Parece que hay problema de conexión con Tiene alguien que está... la mano. Tiene que... Buenas tardes. Una duda. Sí, adelante. Si me están Ahí sí. escuchando, Sí, se escucha. no me están escuchando. Buenas tardes. Una duda. Hola. Se escucha súper cortado. Ahí se quedó pegado, parece, ¿no? Sí, tiene mala señal, parece. Si quieren, pueden ir levantando la mano en el chat Se y corta. dando la palabra para que no se interrumpan, porque así no se cruzan las señales. Eso, y quienes tengan problemas de conexión también nos pueden hacer las preguntas por chat y nosotros las leemos en voz alta. Sí. Porque don Luis Gabriel Escobar, creo que es el apellido, no lo alcanzo a ver entero, se queda pegada su imagen y audio, ahí desapareció de hecho. Yo tenía una pregunta. Ahí sí. Un poco aquí la dinámica es buscar qué elementos nosotros creemos en función de las distintas fallas se relacionan con la problemática de Petorca, o asociar los actores un poco como para aterrizar el desarrollo de la actividad. Ir paso a paso, o sea, primero nos gustaría identificar los principales actores, luego los principales intereses, porque no vamos a alcanzar a verlo todos, objetivos, y necesariamente van vinculados con Ya. ciertas fallas, entonces también los vamos a ir Ya, mostrando. Sí. Acá estoy de vuelta. Ahí sí. Perdón, una Agri- duda. Y mi disculpa por mi desconocimiento del derecho chileno, conozco poco. En los casos de planes de ordenamiento territorial, ustedes no se incorpora también el tema hídrico, y por ese lado, por el lado de las audiencias públicas, no se amplía la cantidad de actores, ya que estamos en el tema de actores. Sí. Bueno, es interesante esa pregunta porque, claro, esa ha sido una de las principales fallas identificadas en general y que va muy asociada al tema de gestión integrada de recursos hídricos, que los planes de ordenamiento territorial en ese sentido no es que incorporen mayores actores a la gestión del agua directamente, porque la gestión y por ende la gobernanza
de cierta forma está muy limitada por este marco jurídico que habilita más bien o que hace recaer la gestión y la toma de decisión respecto del uso del agua en los titulares de derechos de aprovechamiento. Ahora sí, de cierta forma hay respecto a ciertos proyectos, por ejemplo, a través del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y ahí José Miguel puede comentarnos un poco más porque su investigación es sobre eso, pero hay algunas formas de respecto a participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental de ciertos proyectos que permiten a los ciudadanos de cierta forma hacer observaciones, pero es una participación bastante indirecta, que no podría uno concluir que como que aumenta la cantidad de actores que puedan participar de manera formal de la gobernanza del agua. Ahora sí se dan otras instituciones paralelas, que uno podría decir en estricto rigor, el concepto de gobernanza de agua analítica es bastante amplio, entonces también uno podría considerar como actores quienes incurren en extracciones ilegales, porque de cierta manera incide en finalmente el problema, digamos. No sé si responde un poco a su pregunta, pero claro, en el ordenamiento territorial la verdad es que como país estamos bien al debe, no solo en materia de agua, y por eso se ha dado también que la expansión, por ejemplo, inmobiliaria en muchas de las zonas, acarrea ese problema de que después hay que ver cómo se proveen de agua esas zonas y altera bastante como, por así decirlo, la gestión del agua, y no hay mecanismos de gobernanza en ese sentido, como que uno pudiera decir si en realidad a través de la planificación territorial eso se subsana. Daniela, ahí están apareciendo varias Respondida. respuestas en el chat. Sí. Actores, ya, vamos a tomar actores para ir avanzando y vamos a ir viendo preguntas también al mismo tiempo. Entonces, actores, gran agricultura, pequeña agricultura, PR. Exacto, uso domiciliario del agua, camiones de aljibe. Nosotros podríamos clasificar, por ejemplo, entonces, por una parte, pequeña agricultura, APR y habitantes en general, que más bien tienen un consumo del agua ligado a la subsistencia, y por otro lado, entonces, la gran agricultura o industria de agroexportación. No sé si ahí te puedo ir ayudando también, José Miguel, o alcanza ahí tú. Sí. Ya, para yo ir leyendo el chat. Si quieren, yo voy leyendo el chat y van Ya. Súper. Perfecto. Entonces, yo lo apoyo en la sábana. Carlos Guzmán nos dice las municipalidades: Dirección General de Agua, Dirección de Obras Hidráulicas, Comisión Nacional de Riego, INDAP, los gobiernos regionales. Carolina nos dice Gobierno Central. Luego más abajo Gustavo nos dice planificación de riego, no, bueno, ahí se abre otro debate. Organizaciones de usuarios de agua, Ya están. como dice Romina. Súper. Bueno, esos digamos como son los principales. Yo agregaría también organizaciones de la sociedad civil en general, que pueden ser organizaciones ambientales, por ejemplo. Claro, en ese caso Moatima, y lo agregó José Miguel, entre otras. Y si después nos ponemos a pensar por el tiempo, porque no me alcanzará a ver con tanto detalle todo, pero la idea es que puedan como tener este como mapa de aplicación mental, que es una de las formas, hay otras obviamente. Sí. Si pensamos respecto a sus intereses, a los intereses de estos actores, ¿cuáles serían los principales? Daniela, ¿te puedo hacer una última pregunta antes de continuar? Sí. A propósito de los debates que se han dado en las jornadas, ¿no? Aquí la ¿Sí? naturaleza puede ser considerado como actor. Bueno, eso es súper importante. No sé qué opina José Miguel, no lo alcanzamos a discutir en ese sentido, pero sí sí podría ser considerado como actor en términos de que pueda interactuar. En el caso de nuestro modelo es muy difícil, porque no hay acciones reconocidas como en otros países, como se reconocen derechos a los ríos, por ejemplo. Entonces, actor propiamente tal no se da una interacción de poder negociar, por así decirlo, y poder transar o consensuar ciertos objetivos. Entonces, en ese sentido, más que como actor, tendríamos que considerarlo como objetivos de otros actores, que es lo que se da, es un problema que se da en nuestra regulación en general, y que, bueno, incluso en los países donde se reconocen derechos también hay que reconocer como ciertos guardianes o representantes legales de la naturaleza para poder accionar en es que el problema que se produce también como con el diálogo de nuestro sistema institucional formal, de poder interactuar. Ahora, si uno lo viera una perspectiva más amplia, y eso sí hemos discutido con José Miguel,
respecto a que estas categorías también están muy desarrolladas en el norte global, y por eso decíamos al comienzo que el debate académico en Chile y en Latinoamérica más bien se ha centrado en otros aspectos, y eso sería muy interesante poder desarrollarlo, como ver si es que la naturaleza debiera ser considerado un actor también como dentro de la gobernanza, si es posible o no. No sé si quieres complementar con algo, José Miguel. Sí, solo que a propósito del comentario de Andrés Moreu, de comunidad indígena, es relevante también porque las comunidades indígenas anteponen la naturaleza, entonces como es parte de, claro, es parte de su visión, entonces sus intereses también como ahí se forma en el caso chileno como un actor más la naturaleza, y también en los casos cuando se habla harto de los derechos para un poco, siempre la naturaleza es como algo distinto, no es como la naturaleza misma lo que se defiende en Chile por lo menos, pero es interesante también lo que decía en Ecuador, por ejemplo, que es como un objeto de protección específico, tiene, de hecho en algunos lados se está pensando en que tenga derechos legales, entonces ahí ya sería como un actor propiamente tal, y por qué no también es parte de los nuevos debates contemporáneos, algo que hablaba ayer la profesora, no recuerdo el nombre, pero estaba con Karl Bauer, Cristina, ella. Marcela. Ella plantea también que la naturaleza probablemente va a asumir un rol mucho más profundo. Y ahí, bueno, también tiene que ver con esta idea que le planteaba delante del territorio, las territorialidades y de los conflictos socioambientales. Si hay conflictos por la naturaleza misma, o la naturaleza es como el escenario donde están en conflicto las comunidades, y el medio ambiente es complejo. De repente, y de hecho la propuesta lista es más que son conflictos de intereses, más que nada. Entonces son distintos intereses que en este caso el de la naturaleza alguien lo adopta y lo pone en la palestra. Pero En este así como propiamente sentido, tal. claro, Ahí Mariela interesante. quería hablar. Ah, ya, dale, Quiero después hacer leo un una comentario. consulta. Buenas tardes. ¿Esto de la gobernanza es solamente referente a aguas de ríos y lagos, o también tiene que ver con las mares? Porque en ese caso la autoridad marítima también tendría competencia como los servicios públicos Sí. de los actores. Sí, que en realidad esta como idea de análisis de gobernanza, en realidad que se puede complejizar más después, como analizar el rol del Estado, de la sociedad, ver la estructura, los procesos en el tiempo, es aplicable a distintos casos en realidad que tengan Claro, en este lo caso, central el problema común. Claro, si plantea algún problema que involucra a varios actores en lado marítimo o borde costero, también es todo que totalmente involucra. Claro, en ese sentido. estaba en relación de que ahora está muy de moda el tema de las plantas de tratamiento de agua, la extracción La de desalación. agua, desalación. Claro, en ese sentido, si situáramos por eso es tan importante el contexto específico, geográfico, como decía José Miguel, porque si nos situáramos en una de las comunas del norte, en que una de las fuentes comienza a ser la desalación, ahí, bueno, interesante analizar, por ejemplo, el choque que se da en términos regulatorios, digamos, de institución formal, de participación de actores formales, que son aquellos titulares de derecho de aprovechamiento, pero que el Código de Aguas regula del agua continental, no marítimo. Entonces, parte de los debates es justamente cómo se van a conceder esos permisos de extracción de agua, o cómo se han concedido hasta ahora, quiénes son los que participan, cómo conversan con el sistema continental, por así decirlo. Entonces, en esos territorios, por ejemplo, sí, perfectamente son parte de estos actores. Ahora, depende mucho de la escala también. Si uno dijera, claro, a escala nacional, como estos estudios que hace el Banco Mundial, en que intervienen más de 42 organismos, claro, están todos ellos presentes, pero nosotros nos parece importante poder ir situándolo en contextos más específicos para hacer más abordable y como particular el análisis, de manera de alcanzar un entendimiento más profundo que nos permita pensar en procesos o en conducir ciertas soluciones o potenciar ciertas formas de interacción que nos permitan llegar a soluciones más adecuadas que estas como tan generales y homogenizantes de las distintas realidades. En ese sentido, me parece interesante el comentario de Gustavo Abrigo, que estaba recién por acá, que decía, pero dado nuestro interés, podríamos considerar a la naturaleza como un actor. Para efectos de este ejercicio sería interesante. Claro, lo que pasa es que va muy de la mano con la siguiente categoría, por así decirlo, conceptual, que serían los intereses. Entonces, estos actores tienen intereses económicos, tienen intereses ambientales, tienen intereses sociales. Bueno. Ahí sí, sociales.
Y tras ellos también está esta dimensión política, de intereses políticos, ¿no? Y que va muy de la mano también con los objetivos que van a perseguir los distintos actores. Entonces, si pasamos, por ejemplo, a los objetivos, no sé si se les ocurre principales objetivos para que alcancemos a ver un poquito las fallas, que ahí Matías nos está recordando el tiempo. Sí. Aprovechamos de decirle también que conversando con los organizadores nos dejaban un pequeño margen para los que se quieran quedar 10 minutos después de las 3, sería ideal, porque como era un taller como bien amplio y poco tiempo, pero para que puedan aprovechar la experiencia completa, se los agradeceríamos. Y no se pierde ninguna mesa porque la mesa siguiente es a las 3:30. Así que, a ver, ahí van saliendo derecho humano al agua dentro de los objetivos, muy vinculado a la subsistencia, Seguridad alimentaria. seguridad alimentaria, desarrollo sustentable, seguridad hídrica, Ahí se copiaron. El ecológico. ¿en qué sentido? Eso estaría vinculado al desarrollo sustentable quizás, o a la protección de la naturaleza, que podríamos ponerlo como un objetivo, proteger, conservar o restaurar la naturaleza, que pueden tener, por ejemplo, las organizaciones ambientales propiamente tal. Calidad de agua. Puede ser. Calidad de agua va un poco transversal al derecho humano al agua y seguridad hídrica. Gestión de riesgos, claro, por ejemplo, de ciertas autoridades competentes en esa materia. Mantener calidad de vida, eso puede ser un objetivo más macro. También importante e interesante eso, que uno de los aspectos fundamentales que en este caso no alcanzamos a profundizar, pero es el tema de la escala, que introducíamos, que ayer la profesora también hacía alusión en la conferencia inicial, de ir viendo como estos análisis a distintas escalas, y en particular, por ejemplo, en mi investigación yo me centré un poco en eso, dado que el agua es un elemento tan interconectado, y como poder reflexionar acerca de cuánta autonomía local puede haber respecto a la gobernanza, y la gestión, la toma de decisión de las aguas, es decir, en los distintos, por así decirlo, como espacios temporales. Porque hay muchos planteamientos de recuperación de las aguas y gestión autónoma de las aguas a nivel comunitario local, digamos, pero es un elemento muy interconectado dentro de la cuenca, y también dentro de un país hay distintas cuencas. Entonces, si por malas decisiones de ciertos actores, intencionales o no intencionales, por falta de información, digamos, se produce una escasez de agua en una, es interesante lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con proyectos como la carretera hídrica, que se empieza a plantear el trasvase de agua de una cuenca a otra. Entonces tampoco puede haber tanta, o sea, hay cierta autonomía dado el contexto específico, pero también como sociedad, sobre todo pensando en este contexto de momento constituyente en que nos estamos replanteando nuestros pilares fundamentales de la regulación y de cómo convivir en sociedad y cómo relacionarnos con la naturaleza, cuáles van a ser nuestros principios bases que van a orientar en esta relación que proponemos con José Miguel, como de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba también. O sea, también tenemos que tener ciertos puntos comunes de acuerdo entre los distintos territorios, y luego las especificidades territoriales, digamos. Sí, bueno, dado que estamos bien en la hora, es relevante, bueno, mostrarles que, están viendo la pantalla, sí, que hay, bueno, actores salieron mucho y en general salen mucho, eso ya lo teníamos claro, en la escasez de agua en Petorca y en general en cualquier problema de gobernanza que nos centremos, los objetivos, o sea, los intereses generalmente son similares, que se repiten en la mayoría de los casos, y también los objetivos, lo interesante es ver que cada actor tiene objetivos distintos. De hecho, aquí nos pusimos, pero también está el objetivo económico, que es como la agroexportación en el caso de Petorca. Entonces ahí ya empiezan a ver, por ejemplo, las llamadas fallas de gobernanza, porque hay objetivos disímiles, y ahí uno empieza a cuestionar, por ejemplo, vamos en orden, pues hay distintas visiones de lo que, de cómo solucionar el problema. De pronto a veces ni siquiera hay una visión común del problema, y tampoco hay una visión común del valor en este caso, de la calidad y cantidad de la agua, o hacia qué. La cuestión de las escalas que planteaba la Dani, que también puede generar fallos.
la interacción y participación que se ve reducida solo en este caso a los que tengan derechos de agua, y poco a poco se ha ido expandiendo a través de las mesas. Digamos, como una solución al tema de la participación se han incluido mesas, pero con objetivos tan disímiles que probablemente no lleguen a muchos resultados. De hecho, en el caso de la escasez de agua en Petorca hay mesas de hace harto tiempo, en el Laja hay mesas de hace harto tiempo, en general las mesas del agua no están logrando su objetivo y no se están transformando más en una cuestión de gestión a corto plazo, y viendo medidas de infraestructura y gestionando rápido los problemas de forma reactiva, más que nada. También está el tema de las asimetrías de poder y información. Probablemente los objetivos que tienen más ligados al desarrollo sustentable o al derecho humano al agua o al caudal ecológico incluso, no tiene mucho poder. Probablemente se sientan en la mesa, de hecho por eso se reclama la mesa nacional del agua, que tiene una sobrerepresentación de gremios productivos. Entonces, claro, se juntan todos los objetivos, pero hasta qué punto se ponen o tienen sentido o se les toma en cuenta. La información, obviamente en el caso de los privados, tienen mucha más información sobre todo de su sector, y a veces en esta idea de gobernanza, de reducir la distancia en la comunicación, se produce probablemente porque la información es muy disímil entre un actor y el otro. Y ahí podemos entrar en muchos aspectos de las asimetrías de información que se dan en el caso de la escasez. ¿Dónde están los pozos? ¿Cuánto caudal extraen? ¿A quién se lo envían? ¿Qué proyecto de inversión tienen? Etcétera, etcétera. Y así pueden haber muchos, y cada institución probablemente tiene su información, como hay una realidad de información distinta a cada institución. Ahí quizás sería, bueno, podríamos mostrar, porque para ir cerrando pronto, les pedimos esos 10 minutos de gracia, pero si avanzamos en el que nosotros habíamos hecho, que teníamos listo para mostrarles por si no alcanzábamos. Eso, más a la derecha. Ahí. Ahí vamos viendo como lo que dice José Miguel, en el fondo, corre un poquito más, después de los objetivos, claro, tenemos como, se va viendo también el tema de los intereses políticos, detrás, intereses y objetivos políticos, de mantener el modelo político-económico imperante, por otro lado, resolver los problemas estructurales de inequidad social, degradación ambiental y concentración de poder. Dentro de ese modelo que se mantendría sería el agua como mercancía, la certeza jurídica de la propiedad privada, y en ese sentido, respecto de los distintos intereses y objetivos políticos, los distintos actores van asumiendo distintos roles. Si subimos un poquito más arriba está el Estado y la sociedad, por ejemplo, en que, José, ¿puede avanzar un poquito? En que sí. el Estado podría tener la reafirmación, en el fondo juega el rol de reafirmar el control del proceso de gobernanza a través, por ejemplo, de impulsar estas mesas, fortalecer las organizaciones de usuarios, impulsar ciertas reformas, fortalecer los procesos y sistemas de fiscalización, aumentar las multas, etc. Y por otro lado, la sociedad también va mutando su rol en el sentido de competir por los distintos usos, luego la necesidad de relacionarse y organizarse, interactuar con otros actores a distintas escalas, porque poseen otros recursos, por ejemplo, que les permiten incidir de mejor manera o lograr sus objetivos de manera más eficiente, facilitar la implementación de regulaciones y medidas de gestión, o bien impedirlas. Bueno, un poquito más arriba estaba lo de las escalas, que lo hablamos un poco. Y acá estaba como lo de los objetivos, me parece. Las interdependencias, claro, el Estado puede buscar la legitimidad de ciertos procesos, y por otro lado la sociedad de conseguir sus objetivos a través, recurriendo para ello a los recursos a los que el Estado puede acceder y que ellos por sí solos no pueden. Y ahí pasa un poco a las fallas, está ahí eso. Sí, bueno, está acá. Sí, y bueno, y para complementar con lo del chat también, que se habla de que estas mesas generalmente dependen de la buena voluntad, dice Gustavo Abrigo, generalmente, bueno, es así, y los objetivos son tan disímiles los objetivos que probablemente nunca lleguen a acuerdo. Y de hecho, se está planteando en algunas discusiones de gobernanza que no hay que colaborar por colaborar, si a veces estas mesas generalmente son para plantear tu interés, y tu interés no sale desde donde siempre estás puesto. En el caso de la agricultura, siempre es como perpetuar la agroexportación en este caso, porque no estamos diciendo que sea bueno o malo, sino que son intereses legítimos,
pero que no, es difícil que lleguen a un entendimiento común. Por eso también cuestionamos un poco esta lógica de se logran consensos, es necesaria la colaboración, siempre es buena la colaboración, Objetivos depende comunes. del contexto territorial, que la realidad, la historia, y ahí incluso se puede aumentar el análisis y empezar a hablar desde una perspectiva más de la geografía crítica de los procesos políticos a gran escala. Si es que se quiere perpetuar un tipo de modelo, probablemente no tiene sentido que una mesa del agua tenga éxito, porque va a hacer resurgir una idea distinta de gestión. Y bueno, algo un poco que dice Carlos Guzmán de las fallas estructurales, que se utiliza la gestión para dar aspirina a las problemáticas locales. Probablemente sí, y se legitiman, que es algo que vamos a plantear un poco más tarde, bueno, al final, se legitiman a veces los intereses, se legitiman básicamente qué es lo que se quiere hacer o no, y se citan estas instituciones, digamos la ACD, la Global Water Partnership, y se tiende hacia un sistema de, en este caso de gobernanza, como una panacea. Entonces, es útil el análisis de gobernanza desde una perspectiva analítica, pero también puede generar algunas cuestiones de si es que se está imponiendo una idea, que se legitime una idea, por ejemplo, etcétera, etcétera. Justo, mira, Dándole- justo ahí Carlos decía, no, Carlos Guzmán decía, ayer Enrique Aliste en otra charla hablaba de la relevancia del conflicto para relevar intereses locales que muchas veces se esconden y subyacen a esta lógica multiescalar de gobernanza. Y sí, de hecho, en esta presentación nosotros decidimos combinar algunos marcos teóricos, el de gobernanza del agua con el de instituciones, con el de la conflictividad, porque es, como dice José Miguel, suele tener estas recetas de gobernanza como un sesgo de resolver problemas, de lograr consenso, cuando por otro lado en realidad la interacción y los conflictos, los disensos, generan esta creatividad en los grupos de generar nuevas soluciones. Y muchas veces esos consensos que también con José Miguel discutíamos también, como hay muchas investigaciones al respecto como del CREO Antofagasta o de soluciones más de responsabilidad social empresarial que van muy asociadas a los proyectos en general de los estudios de impacto ambiental, etcétera, como de legitimar estas iniciativas tras el disfraz de mesas participativas o de iniciativas con la comunidad que como que tienen como más bien, por así decirlo, se disfrazan tras como el objetivo de lograr consensos o diálogos, pero en realidad los objetivos están claros desde antes y no hay un verdadero diálogo ni una posibilidad de incorporar a los distintos actores y sus visiones para llegar a soluciones conjuntas. Entonces también la idea, como que nosotros vemos la utilidad en esta perspectiva analítica en ese sentido de poder tener una visión más crítica y poder ver que en realidad las fallas de las gobernanzas a veces no se deben justamente a cosas más orgánicas o institucionales, sino que a los intereses que hay detrás y que hay que transparentarlos, que no son neutros, que no son tecnocráticos simplemente, sino que persiguen ciertos objetivos políticos detrás. Y como creo que, no sé, José Miguel podría completar un poco, pero en el sentido de que esta conflictividad en estos discursos de buena gobernanza más bien se tiende a evitar, es como evitemos los conflictos a través de gobernanzas de esta forma y esta otra, cuando en realidad lo que hay que hacer es justamente tomar, como lo que decía Carlos Guzmán, que decía ayer Aliste, que también fue profesor nuestro, como de aprovechar este potencial creativo de los conflictos y de los diálogos entre la pluralidad de intereses y de actores, digamos, y que no necesariamente van a llegar a soluciones comunes, obviamente. Me parece que Karen estaba pidiendo la palabra. Dale. Tienen que cancelar el silencio ustedes mismos. Ah, se marcó por error, dijo. Ah, ya. En el, Y eso bueno, está, sí. está vinculado un poco con lo del si vaya a la sabana, José Miguel, como en las fallas, que también habíamos incluido un poco de esto que comentaba José Miguel en la importancia de la comunicación y de reducir el ruido en el sentido de reducir las distancias cognitivas, las distintas visiones, de poder, no es como eliminarlas, sino que transparentarlas, de ver al resto de los actores, conocerlos, que poder como comprender las distintas visiones que tienen y por lo mismo la dificultad de llegar a cierto objetivo y que muchas veces esa falta de diálogo impide que se puedan alcanzar ciertos consensos que quizás sí sería posible. Y esto va muy de la mano con la idea de que estos procesos son circulares, no son lineales. Nosotros también en nuestra como concepción más occidental que tenemos a veces como todo muy lineal, estos son procesos circulares, que es lo que propone esta teoría, de como un aprendizaje constante
en base a errores, en base a fallas, y que se va aprendiendo de eso, que suena como bastante idealista, pero si uno lo empieza a llevar como a los territorios, también se va pudiendo como observar ese otro tipo de conocimientos y aprendizajes muy interesante para el análisis también, que no es como solo el checklist de los principios de gobernanza de la OCDE, sino que ir un poquito más allá e ir viendo estas interacciones paralelas que se van dando, que también contienen elementos que pueden ser muy interesantes para el diseño de políticas públicas y aumentar como su eficiencia también. ¿Te quería agregar algo, José? Sí, no, quizás solo para ir cerrando que las fallas, se pueden identificar muchas fallas en realidad, y como su nombre dice, como la idea inicial probablemente se va hacia ella, pero solucionemos esa falla y se soluciona todo. Entonces ahí queríamos plantearle unas reflexiones finales a propósito de eso, y se las para avanzar. Aquí. Entonces, como lo clave es que generalmente hay un choque de territorialidad, en este caso también de intereses, pensando que hay conflictos de interés que hacen necesario que haya un análisis un poco más complejo, sistémico. En este caso, no ver las mesas como solución clásica o toda la colaboración siempre como una herramienta útil y que siempre te va a salvar en un caso de conflictividad. No necesariamente va a ser así. Y también ver este tipo de análisis puede ser una utilidad, por ejemplo, más académica, o en este caso también una herramienta más profesional, porque obviamente entendiendo cómo se relacionan los actores, qué distancia hay entre ellos, qué fallos se dan en la gobernanza, poder diseñar procesos participativos que permitan, por ejemplo, validar planes de gestión de cuenca que se están realizando ahora a propósito planes que está desarrollando la Dirección General de Agua, para entender, por ejemplo, el proceso, cómo han llegado hasta la escasez hídrica, qué es lo que ha ocurrido, cómo han combinado la estructura, qué interés hay detrás. Es súper claro que hay intereses que son tan distintos que a veces, probablemente por eso fallan las mesas. Entonces, ver la gobernanza no como algo que se tiene que lograr y que tiene que cumplir un checklist sino que es un proceso bastante, no tiene neutralidad, que es algo que ahora va a plantear Daniel. Y en ese sentido un poco lo que, como para ir recapitulando como hacía José Miguel, en esto de que, claro, conllevan ciertos objetivos implícitos que hay que transparentar, que tenemos que tomar conciencia respecto de ello, no seguirlo de manera sesgada y después sorprendernos por los resultados que se obtienen. Y también esto que comentábamos de ciertas instancias, que también comentaban en el chat, de legitimación de ciertos procesos, que es muy similar a cuando se habla de greenwashing, o como las acciones como más ecoverdes para limpiar cierta imagen. Esto mismo ocurre al tomar el concepto de gobernanza y tratar de utilizarlo para legitimar ciertos procesos, cuando en realidad el objetivo es otro, digamos. Por eso también es muy importante poder comprender y atender al contexto sociopolítico e histórico en cada uno de estos procesos, ver cómo incide este marco político regulatorio, los distintos intereses, el modelo que hay detrás, qué es lo que se está siguiendo, cuáles son estas como herramientas que se siguen de recetas de buena gobernanza, por qué, cuál es el interés que hay detrás, las necesidades territoriales. También en ese sentido interesante lo que decía Caro G, que decía en agua y en general en todos los recursos naturales y temas relacionados al medio ambiente hace falta una estrategia, similar a la estrategia energética, que diga hacia dónde se quiere ir y vincularlo en distintas escalas, pero que sea realmente a largo plazo como visión país, porque así en los municipios se puede trabajar mancomunadamente en un territorio común cuya escala debe ser la cuenca, más allá de los límites administrativos, claro, que no coincide en general con los sistemas naturales. Eso también, por ejemplo, en las investigaciones, también eso puede ser cuestionado, incluso ¿es la cuenca la unidad más adecuada en todos los territorios? Al final es como no tomar por dada ninguna de estas, ni la escala ni las estructuras, sino que poder aproximarse de una perspectiva crítica, que al final es esta perspectiva analítica, y poder ver por qué se ha dado de esta forma, por qué esa es la unidad de gestión, por qué estos son los actores que intervienen, por qué estos son los habilitados y por qué no, cuál es el pro y contra de incluirlos o excluirlos, etc. Ahí, como decía José Miguel, no hay una solución universal, entonces justamente de ahí la necesidad de comprender estos instrumentos que existen, de poder utilizar esta herramienta contribuye a comprenderlo y también a poder aproximarse al contexto particular,
porque estas soluciones no pueden ser como vistas a nivel país. O sea, claro, tenemos políticas, como decía Caro G, o como visiones, principios comunes, pero también necesitamos medidas más particulares atendidas a las necesidades de los distintos contextos, y esto también sea entre países y entre territorios, digamos. O sea, son distintas escalas a analizar y a abordar. Y por último, entonces, bueno, cuestionar y repensar estas estructuras socioespaciales, tanto de la escala como la visión de propiedad predominante, es propiedad privada la que debiera regir todo, ese tipo de propiedad, de cómo se regula, cuáles son sus características en este choque con el bien nacional de uso público, la toma de decisión se da a nivel local, regional, provincial, nacional, etcétera. También la división muy interesante entre lo que produce entre el mundo urbano y el mundo rural, también respecto a la gobernanza de agua. Por ahí, no me acuerdo quién comentaba el tema de las aguas marítimas, pero también qué pasa con el agua urbana y agua rural, que tienen sistemas y organismos competentes distintos. Entonces poder ir como integrando esta complejidad en los análisis. Y yo creo que una de las reflexiones que teníamos con José Miguel era justamente de que esta complejidad no asuste al punto de uno decir, no, sabes que está complejo, que no se puede hacer nada, sino que al contrario, poder enriquecerse de esa complejidad e ir aproximándose a través de estas distintas herramientas que tratamos de introducir hoy día, como forma de sistematizar un poco las como distintas entradas analíticas que podemos ir viendo como más relevantes en términos de gobernanza de agua. Sí. Entonces, para cerrar, ¿cómo tomar decisiones en un entorno de gran conflictividad? Depende mucho del contexto, depende mucho de la situación, y no hay una receta así como les decíamos antes, de que todos colaboren, de que todos se involucren, de que hagamos una mesa de trabajo entre todos, porque en realidad hay muchas cuestiones que hay que cuestionarse, y es bueno hacer estos análisis si es que nos estamos desenvolviendo profesionalmente en temas de gestión de agua, ver temas de escala, de conocimientos distintos, de información, disímil, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la invitación en realidad, que lo ocupemos también cuando se presente en algún caso de gobernanza, o alguna presentación, o en algún trabajo profesional, etcétera. No tomarlo de una, sino que darle una vuelta, porque la gobernanza no es la solución, y que se está ocupando mucho como una nueva panacea para solucionar los problemas de agua ligados a la escasez, al cambio climático, etc. Así que muchas gracias por asistir, y si tienen cualquier duda nos escriben, y también les puedo enviar presentación, o si quieren bibliografía, lo que deseen. Eso mismo, muy buena la presentación. Le agradezco a ambos por su participación y por el trabajo súper interesante que nos mostraron. Se abren muchas preguntas, como se oyó en el chat, y nos daría muchas ganas seguir discutiendo esto para largo, pero estamos bien pasados el rato, así que algunos han tenido que ir de antemano. Agradecerle también a los participantes que se quedaron y despedirlos. Quedan muy invitados a las próximas jornadas, por supuesto, y a seguir trabajando en esto. Pues muchas gracias a todas y a todos por su tiempo. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Chaito.